Hola, buenas noches de viernes o buen día de sábado. Este es el especial. Estás sintonizando Conciencia Top New y gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharnos. Y aquí nos juntamos educadores, psicólogos, teólogos, en fin. Vamos a ver quién llegó a la radio este día para el especial. A ver, a ver. Hola Liliana Dulbeco, ¿cómo estás? Hola, buen día Luisa, buen día Claudio. Bien, Claudio también anda por ahí. Acá estamos, buen día para todos, buenas tardes, buenas noches. Y con visitas, Claudio Con Cruz. visitas, acá lo tenemos a Julio Quevedo, Bien, bien. que me vino a visitar desde más o menos lejos, 3 horas de viaje. Eh, y se vino porque dice que el bombo extrañaba mi guitarra y se trajo el bombo para acá. ¡Apa! Mirá. Bien, bien, bienvenido también Julio Quevedo acá al especial. Pero hoy Y tenemos, una sí, cosita, Luisa, Claudio. que no tiene nada que ver con nada, pero quisiera que empecemos el programa diciéndole a nuestro amigo Avelino feliz cumpleaños. ¡Ay, Ah, sí! feliz Pero cumpleaños. espera. ¿No es el 2 de septiembre o no? ¿Es hoy? ¿No? Es el 29 de mayo, de agosto, De perdón. agosto. Abelino. Feliz cumpleaños, amigo, locutor, conductor, creador de Che Sur, que lo escuchás por Conciencia Top New también. Sí, sí, pero claro, el sábado lo está festejando, ¿eh? Vamos a ver si nos vamos ahí a la sociedad de fomento, ¿no es cierto? Sí, 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 a comer algo y a compartir unos vasos de agua sin burbujas, porque hace mal las burbujas. Ah, mira, qué educados. Yo anduve por Chile, te cuento que anduve por Andacollo, allá al norte de Chile, y en una de esas hicieron un fogón, nos invitaron a todos los poetas, y corría, ¿sabes qué? Vino caliente. Bandejas de vino caliente, humeante. Yo pensaba que era un té o un café. Resultó ser que era vino caliente. Bueno, ahí estamos con este especial. Pero hoy, como ustedes ven ahí en mi fondo, eh, la foto de Emilia Ferreiro, psicóloga, educadora, y nos vimos interesados y dijimos, ¿cómo no hacerle un homenaje a todo su quehacer educativo, a todo lo que nos dejó? Partió hace poquito, el día 26, pero nos dejó un legado increíble y vamos a ir recorriendo su trayectoria educativa. Yo siempre digo con respecto a la educación, y siempre lo dije en las escuelas donde tuve el gusto de trabajar, todos educamos, todos somos educadores. Y esto lo repetía muchas veces, tanto a los auxiliares, ¿no? Que colaboraban en esto de la limpieza, el dar ese desayuno o esa merienda, en abrir esa puerta de la escuela con amabilidad, con sonrisa. Todos educamos, pero hoy especialmente vamos a hacerle homenaje a Emilia Ferreiro, de la cual todos hemos aprendido algo, aplicado en las aulas. Su, toda su teoría, ¿no es cierto? Y le vamos a dar la palabra a Liliana Dulbeco. Estamos esperando a Marta González que entre, que tiene también mucho que contarnos sobre el tema. Lili, ¿cómo empezamos este homenaje? Bueno, gracias Luisa. Sí, Emilia Ferreiro ha sido y es y va a seguir siendo una persona muy importante
dentro del ámbito de la investigación psicológica. Ella era psicóloga, graduada en la Universidad de Buenos Aires, constructivista. ¿Esto qué quiere decir? Viene de la línea del constructivismo de Jean Piaget, que en Suiza realizó sus investigaciones sobre cómo los niños van construyendo, es decir, qué hipótesis, qué ideas tienen en la cabeza con respecto a los números y a las operaciones. Eso se dedicó fundamentalmente Jean Piaget, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Emilia Ferreiro, siguiendo la misma línea, pensó cómo se construye el objeto escritura, es decir, qué ideas van teniendo los niños y los adolescentes en la cabeza a medida que van creciendo. Es importante esto porque ha sufrido de muchas críticas. Entonces lo que me parece interesante es poder diferenciar que ella se dedicó al campo de la investigación psicológica. Todos o sabemos que para poder planificar una clase en el campo de la didáctica, de la pedagogía, primero tenemos que saber cómo piensa el niño, cómo siente el niño, cómo es un niño. Y esos conocimientos los abrevamos de la psicología y de las distintas corrientes dentro de la psicología. Es decir, primero está la psicología y luego, digamos, viene la pedagogía y la didáctica, adecuándose a esas herramientas que nos da la psicología, que es la que nos dice cómo un niño es, en todos sus variables y en todos sus aspectos. Esto me parece importante porque luego sus descubrimientos fueron llevados al campo de la educación, es decir, se aplicaron sus conocimientos, sus teorías, sus descubrimientos en el campo educativo. Y para eso había que estar formado, y a veces se aplicaban bien y a veces no se aplicaban bien. Entonces, digamos, allí están a veces las críticas en la cuestión de la aplicación. Lili, disculpa que te interrumpa. Sí, como ser, para mí, forma de ver un antes y un después, porque una revolución, una revolución educativa, porque esto de ponerse a ver, a estudiar, a interpretar cómo el niño aprende, cómo adquiere esa escritura, ¿no? Dejar de lado todo lo que era para nosotros tradicional, lo expositivo, para renovar el quehacer en el aula, pero no todos los maestros estaban preparados, ¿no? Sí. Claro. Claro, es como vos decís, Luisa, sí, fue una revolución. Si me permitís, Sí. tengo un pequeño texto de una licenciada en Ciencias de la Educación ya jubilada, Andrea Busch, y escribió esto, son unas poquitas frases. Dice: murió Emilia Ferreiro, la mujer que en su exilio, tras las amenazas de la AAA, junto con su marido Rolando García, ex decano de Ciencias Exactas de la UBA, hasta la noche de los bastones largos, formó parte del equipo de investigación de Jean Piaget acerca de la génesis del conocimiento en el niño, llevando esta teoría a un campo aún no explorado, el de la lectura y la escritura. Las hipótesis acerca de la palabra escrita que formula el niño aún antes de su escolarización formal, ese bagaje que la escuela, digámoslo con todas las letras, ya que de letras hablamos, desconoce y reprime con sus métodos repetitivos e ignorantes de la cultura en la que los alumnos están inmersos, que un cajón de frutas es tan portador de textos como un libro de lectura,
y seguramente mucho más significativo que el oso que se asea o la mamá amasa la masa. Que escribir se aprende escribiendo y no picando con un punzón o pegando porotos. Alumno, entre paréntesis, significa sin luz. O, ¿qué palabra que remite a ese paradigma? ¿Qué hubo errores al llevar esta teoría a la práctica en las aulas? ¿Que había cuestionamientos válidos? Sí, seguro, como cualquier conocimiento humano. Pero ¿qué aires de libertad soplaban a esos mediados de los 80 con una democracia reconquistada y una nueva mirada sobre el aprendizaje? Y Emilia era un motor. Quien tuvo la oportunidad de verla con su larga trenza, su expresión firme, su entusiasmo, lo sabe. Con todo y a pesar de todo, las aulas argentinas no son las mismas desde que Emilia Ferreiro removió todo, y para bien. Como diría el maestro Tonucci, Emilia, un día los pupitres florecerán y allí estará tu abono. ¡Ay, qué hermosa reflexión! Muy bonita, y sí, yo recuerdo Sí, haber hecho el primer curso justamente del 83, 84, que era como que cuando llegaban todas sus investigaciones acá a la Argentina, ¿no? claro. Y Lili, odia la perdón, bien. ¿de quién es la reflexión es que nos leíste? Que nos di- Andrea Bush se llama, es una Andrea Bush. licenciada en Ciencias de la Educación ya jubilada que trabajó en la Universidad de Mar del Plata y vive en Mar del Plata. Qué bueno, gracias Lili, qué buena introducción. Vamos a saludar a Marta González. Hola, ¿cómo estás, Hola, buen Marta? día. Buen Bien, día. bien, escuchando Ay, atentamente. muy buena la reflexión, Sí, ¿eh? sí, Vos sí. sabés que tenemos hoy a Claudio Cruces, que tiene ahí al lado suyo un invitado que le vino a tomar unos mates ahí, a visitarlo desde Chacabuco. Él se llama Julio Quevedo. Es músico, creo. Y bueno, después vamos a ver si nos comenta algo de lo que estamos diciendo. Porque como yo digo, ¿no, Marta? Todos educamos, ¿verdad? Todos educamos. Claro, claro, Así es. claro. ¿Cómo Perfecto. estás con este tema, Emilia Ferreiro? ¿Te gusta el Mirá, juego de pantalla, yo Emilia? fui, Mm, ¿me escuchás? sí, Yo sí, fui, digamos, la que acompañé en la escuela este tema desde el principio, porque en el 83 entran los libros de Emilia y entra toda la formación, como dice Lili, los cursos, o sea, y nosotros hacíamos todas estas cosas. Y yo tenía un recuerdo de la facultad, mm, cuando estaba en primer año de psicología, que hice que vinieran al Porres a hacer la experiencia de psicometría y tomar los test. mira. Bueno, se han reído de mí, del ferrocarril, que era del lejano oeste, y empezaron a comentar que estos chicos tenían muy bajo nivel y que no eran chicos que podían aprender y que no eran analizables. Bueno, ¿para qué? Yo me enojé y les dije que estaban equivocados porque yo lograba muchísimas cosas con estos chicos y tanto me enojé que el profesor terminó diciéndome, mira, te voy a decir algo, hay una persona psicóloga que está haciendo una experiencia con un equipo de psicólogas y psicopedagogas y está haciendo investigaciones en distintos niveles, clase alta, clase baja, clase media, para probar que el proceso de pensamiento no tiene nada que ver con la clase social, sino que tiene que ver con el desarrollo del aprendizaje en el niño. Mm, Eso me quedó a mí. claro. Cuando en el 83 entra el material de Emilia y me entero que fue exiliada a México, después a España, digo, tenía que ser ella la que estaba haciendo esto. Bueno, la cuestión es que de lo que decían ustedes, de que a veces es mal aplicado, porque lo toman como un método, y esto no es un método, esto es de reconocer cómo se construye el pensamiento y que no todos construimos de la misma manera. Por eso trabajar con chicos en primer grado, con psicogénesis, es estar atento a cada chico cómo aborda el aprendizaje y acompañarlo en el proceso que sigue él. No es fácil.
para un maestro que está acostumbrado a enseñarles a todos la misma letra, con mamá, masa, la masa y todo eso, que ya lo tiene incorporado, no puede. Entonces, el trabajo que se hizo fue bastante bueno, pero debió ser más intenso. Tendrían que haber formado mejor a los maestros. Y se cometían graves errores, porque, por ejemplo, uno decía que al chico había que corregirlo, otro que no había que corregirlo. En realidad, la corrección tradicional no servía, pero dejarlo librado al azar y no hacer ningún trabajo con el chico tampoco. Claro. Claro. Sí. Entonces había que estar con los chicos y aprender junto con, que es lo que yo decía, aprendemos todos juntos, yo aprendía con ellos, y ellos aprendían conmigo y aprendían entre ellos. Por eso es que se implementó en el colegio, en el Porres, yo implementé las mesitas sentados de a 4, participar en la tarea, que ellos se pasaran, se contaran lo que hacían. Bueno, un trabajo muy intenso y que era muy difícil lograrlo porque los mismos que lo proponían tampoco lo entendían a veces. Sí. Sí, además Mi los experiencia, los grupos muy ¿cómo? numerosos, los grupos muy numerosos. Claro, y aparte vos tenés, yo tenía de primero a tercero, con ese sistema, vos tenés chicos que están leyendo y escribiendo, otros que apenas empiezan, otros que andan todavía por el dibujo, otros pasan a las letras, a las sílabas, tenés que ir viendo cada chico y seguirlo, entonces tenés muchos chicos con distintos niveles. Claro. Al tercero se emparejan, porque yo los tenía de primero a tercero. Y eso era muy difícil para algunos maestros, Claro. y no tenían ayuda. Sí, Ahora, yo tengo una experiencia resistencia. enriquecedora. Sí, una resistencia. Claro, porque era Analía, mi hija más chica, aprendió con ese sistema porque yo le pasé la bibliografía a la maestra de jardín. Mirá. A los 4 se la volvió a leer, a los 4 años. O sea, ese grupo de chicos leía temprano porque trabajaron bárbaro, pero tenías que formarte y era muy difícil, ¿viste? Porque la escuela los directivos no estaban preparados, no mandaban gente, y se cometieron errores y se le atribuyeron al método, decían, que no es un método, ¿entendés? No, claro. Sino a la falta de comprensión de cómo trabajar. Sí. Pero también la crítica, como una especie de crítica había, ¿no? Esto de que claro, que los maestros no corregían. Martita, con la letra mayúscula de imprenta. Y que después, claro, ¿qué pasaba con los otros tipos de letras y demás? Eso también era una crítica. claro, porque el chico, sí. El ejemplo es, por ejemplo, el chico, vos tenés todos los chicos y ponés los nombres de los chicos y ellos ponen sus nombres en letra de imprenta mayúscula, y que empiezan a descubrir que hay nombres que empiezan con la misma letra, pero ya tienen que reconocer letra para decir eso. Entonces, algunos te reconocen eso, otros no. Entonces tenés chicos que se dan cuenta de que empiezan con la misma letra o que tiene 3 veces la letra del comienzo del nombre de él. Y ahí van descubriendo. Entonces tenés un chico que va descubriendo una cosa y otro que va descubriendo otra. Y ese se lo comenta al otro. Entonces tenés un curso de chicos que están hablando, trabajando, participando. Visto desde afuera es un curso indisciplinado. Claro. Para lo que era antes, ¿no? Como venía. Me hizo gracia que hubo un año en que mis chicos siempre eran catalogados como inquietos, molestos, y etcétera, etcétera. Entonces viene la inspectora al colegio y claro, había alguien que estaba pensando que se iba a hacer el festín cuando me retaran, ¿viste? Entonces entra la inspectora a mi sala y los chicos están trabajando y ni la ven, ella me saluda y los chicos no la saludan ni nada, pues ya están trabajando. Ya los vi a trabajar, todo, observa, estaban con un pictograma haciendo cosas. Entonces se va, ¿viste? Y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Hizo una crítica excelente, no podían creer. Porque claro, los chicos, ella dijo que estaban tan concentrados en lo que estaban haciendo que no se dieron cuenta que ella entró. Sí. Y estaban trabajando solos, o sea, no estaba yo, digamos, hagan acá, pongan allá. Yo nada más los observaba, si me preguntaban algo les contestaba. Claro, Y bueno, estaban construyendo.
Que Claro, ahí claro, viene, ¿no es cierto? Estaban claro. Y esa modalidad no es la que nos enseñaron a nosotras. No, Los chicos callados, atendiendo, escuchados, cerrada la boca, mirando para adelante, claro, aburridos. más bien. Sí, sí, fue una Mm, época muy linda. Cuando, bueno, ahora deberíamos ver en qué escuelas se aplica todo esto, ¿no? Pero esa Y época fue hermosa, Marta. Yo recuerdo que hasta habíamos eliminado de los recreos el tema de la campana, de ir a formar. O sea, sí, el maestro salía y a lo mejor sí, hacíamos, y nuestros chicos venían con nosotros, íbamos al aula sí, y sí, seguíamos sí, trabajando, seguíamos sí, construyendo. Bárbaro. sí. ¿Cómo estás, Claudio, con esto de este tema educativo que hemos traído hoy? Sí, hay dos palabras que yo quisiera resaltar, Ajá, que dijeron ambas, las dos mujeres que saben, pues yo no sé nada de claro. esto, ¿no? Eso, La primera es la palabra alumno. A es la negación. Sí, Ilumni, sí, de o sea, luz. el que no está iluminado, que tiene que ir a clases a ver a la persona iluminada, que es la maestra, ¿no? A que ese viejo concepto de la tabla rasa, decir, bueno, ahora le vamos a escribir lo que ustedes tienen que pensar, se lo vamos a meter en la cabeza. Y eso es verdaderamente horrible. Y no solamente pasó, sino que en Capital se está volviendo a ese método de enseñanza, sí, ¿no? A la sí, enseñanza de sí. meter en la cabeza a los chicos lo que tienen. Y lo que dijo Marta es que no es un método. No Y es por un... supuesto que es un método. Es reconocer, a partir de allí, por primera vez tal vez, se reconoce la humanidad del alumno. Ya no es una cosa a donde hay que meterle información en la cabeza como un CPU. No es la computadora que yo me la traen a mí, que soy maestro, y le digo a la inteligencia artificial, ¿no? La Claro, inteligencia ahí artificial está, es lo que yo le digo que tiene que decir, porque yo soy el programador. claro, Entonces, un método es, o el método que había, el conductismo nos decía cómo tenía que ser nuestra conducta, ¿no? Claro. Y hoy en día, o después de esta visualización, digamos, de la cuestión, se nos está mostrando que el alumno es un ser humano por primera vez, es tratado como un ser humano, y por primera vez muchos docentes comprenden que ellos no enseñan solamente, sino que también aprenden. Y esto claro. es maravilloso. A mi entender es maravilloso. Ahora bien, la gran pregunta y el gran paso, tal vez lo da también Paulo Freire al decir que Sí, alfabetizar no es enseñar las letras o a unir claro, letras. Porque, por ejemplo, hay personas, una compañera de colegio de Emilio, la compañera que mejor letra tiene, cursiva, la única que sabe escribir con cursiva, copia lo que la maestra puso en el pizarrón, pero no entiende lo que quiere decir. claro, claro, Entonces, una persona puede ser el gran Borges, el mejor escritor, pero si no sabe expresarse o no sabe interpretar lo que está leyendo, no está alfabetizada. Y hay un montón de analfabetos que escriben muy bien, pero no comprenden lo que están escribiendo o son pobres que escriben acerca de Che Guevara y lo terminan votando a Milei, ¿no? Entonces, ese es un analfabeto, sabe escribir, pero es un analfabeto. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron a pensar, Ahí está. nunca claro, aprendió. O sea, ¿qué es alfabetizar? Es saber cuál es el significado de la palabra, no saber solamente qué quiere decir McDonald's, ver la palabra McDonald's y copiarla en un papelito, sino que saber que en McDonald's se explota a los trabajadores. Es saber que a las chicas que van a trabajar a McDonald's, que son menores de edad, le cosen los bolsillos del pantalón para que no se roben nada, porque desconfían de esas chicas. Y le pagan un salario de miseria, y no se mm, pueden llevar una cosa para la casa, ¿no? Eso me parece a mí que es alfabetizar
bueno, recibo todas las críticas de ustedes que saben más que yo de esto, ¿no? Qué Las bueno, escucho. Claudio. Me hiciste acordar a una de las frases de Emilia Ferreiro. Ella decía, leer no es descifrar, escribir no es copiar. Claro. Así tal cual. ¿Cómo seguimos, Lili? Sí, podríamos decir que Sí, enseñar, educar no es enseñar solamente. repetime eso, Claudio, repetime. La educación, mucho más allá de la enseñanza de las materias que se imparten en el colegio, eso no cabe la menor duda. Claro, claro. Porque bueno, esta teoría es aplicable a todas las áreas del aprendizaje. Claro, Todas, ¿no? claro, Sí, claro. Sí, sí. Sí, tal cual. claro. Hasta en la construcción de los números, de la cantidad, las famosas tablas de multiplicar, que en nuestra Ujú. época, en nuestra niñez, las tenemos ahí todas de memoria. Hay una cosita que es graciosa que te cuento así rapidito, y es, Sí. bueno, mi mamá tiene 84 años Ajá. y, y cada vez que pasa por la puerta de una escuela dice, las escuelas no son como antes. Antes uno pasaba por un lado de una escuela, algo lo que decía Marta, ¿no? Uno pasaba por el lado de una escuela y escuchaba un silencio sepulcral, porque los chicos estaban aprendiendo, ¿no? Ahora no se escucha el ruido, ahora se escucha solamente el ruido porque los chicos están haciendo lío, nada más, ¿no? Esa es la visión La que concepción. tenían en la época que yo iba a la escuela, ¿no? Claro. Calladito, que yo te hablo y vos tenés que escuchar y aprender lo que yo digo y repetir, ¿no? Dos por una, dos por una, cuatro. Ese, así, Vos tal sabés, Claro, Luis, así retomando a mis compañeros, después me gustaría si Marta tiene anécdotas, ella que trabajó sí. bastante con los chicos más chiquitos, ¿no? y estoy Este, acordar, ay, sí, tenemos que hace recordar. como 30 Eh, años que dije. Todos los conceptos se construyen, los Claro, conceptos sobre la sexualidad, sí, sobre las ciencias naturales, el concepto de autoridad. Acá hay otro psicólogo, Castorina, que hizo la misma investigación acerca del concepto de autoridad. Cómo se iba construyendo de acuerdo a las diferentes claro, edades. También claro, se construyen los conceptos políticos. claro, Ojo, claro. debieran empezar en la adolescencia, en la infancia, y qué pasa con esto en la adultez. ¿En qué momento, digamos, a veces nosotros vemos que está la población hablando de hipótesis, de ideas y de cuestiones en la cabeza? Tomando a otra psicóloga, podemos pensar a veces que hay un pensamiento operatorio concreto, muy concreto, en los adultos, porque esto no tiene edad. Es una lógica de pensamiento. Entonces, cuando vos analizas una situación social, política, algo que está aconteciendo y te quedas en la superficie, en lo que ves, en lo concreto, lo que Piaget denominó pensamiento operatorio concreto, estás utilizando esa lógica de pensamiento, ¿no? Y eso puede Mm, pasar con una persona de 20, 30, 40 años cuando va a votar, porque hay ujú, que lograr otro tipo de pensamiento más abstracto, que es el que supuestamente se logra en la adolescencia, el operatorio formal, que también lo estudió Piaget en su momento, en donde se puede leer entre líneas, intersectar muchas variables, generar hipótesis. Entonces, si hacemos esa lectura de la realidad, vamos a votar o ver o analizar de determinada manera más profunda. No sé si bueno, se... por algo A se ver, tuvo que ir Emilia Ferrey a México. sí, ¿O vos qué te pensás que se fue porque sí? Por No, eso mismo que estás diciendo vos. sí, seguramente. Y aparte, digamos, es tan importante esto,
esto de correr el eje del docente al alumno, porque, digamos, es un niño el sujeto que se propone con el constructivismo es un niño activo, un niño que piensa, un niño creativo, un niño autónomo. Claro. Es decir, no es un sujeto pasivo que le van a decir lo que tiene que hacer. Es un niño con autonomía. Eso se va construyendo desde pequeñitos, ¿no? ¿Puedo decir algo? Que es distinto de un niño rebelde y que respeta la autoridad. Son dos cosas, porque a veces se confunde. O sea, una cosa es un chico crítico que cuestiona, que analiza, que no se somete a cualquier cosa y que piensa, y otra cosa es un chico, digamos, que tiene dificultades psicológicas graves, y muchas veces se utiliza esto para decir, bueno, los chicos que cuestionan o que preguntan o que investigan, o que esos son molestos también. No sé si me soy clara en lo que digo. Son Son molestos molestos para el para los poder, que... siempre van a ser molestos para el poder. Por eso se pone este tipo de pensamiento, Claro, pero que la gente no pueda, si cuanto menos piensa el pueblo, mejor para el poder. Así es. Después hablaban de los métodos. Los métodos, digamos, a ver, no son muchos desde el lado de la pedagogía, de la didáctica. Están los métodos que parten de las letras, que es el sonido de la letra o el nombre de la letra, como en la época de Sarmiento. Los de palabra generadora, que parten de la palabra, y los globales, que parten por ahí de la palabra, pero también de la frase construida por los alumnos y demás, que son los más apropiados para estas teorías. Estas teorías constructivistas se enganchan más con los métodos globales. O sea, como para diferenciar bien, y por ahí si hay algún docente que nos está escuchando. Son estas, Sí, que son seguro métodos que sí. que se aplicaron en Argentina, digamos. Los aplicó Olga Cosettini en la escuela de Rosario, los aplicó el maestro Luis Iglesia en la escuela de la provincia de Buenos Aires, en los años 30, 35, 40, si no es nada nuevo. Pero todavía no se puede lograr en los profesorados no se puede lograr esta formación para los estudiantes. Y se vuelve mucho a lo viejo, que son las letras, unir letras. Ahora, ¿por qué no se puede, Lili, por qué no se puede lograr esta formación? Si bibliografía hay, es cuestión de trabajar. Escúchame, yo tengo una maestra en preescolar ahora está jubilada, que era la maestra de mis hijas. Cuando le comento de esto me dice, no me pasás la bibliografía, le paso toda la bibliografía. La leyó y trabajó con los chicos y los chicos aprendieron. No fue una cosa tan terrible. Tenía que tener la bibliografía a mano y poder preguntarle a alguien que la podía aplicar. No se puede hacer esto en las escuelas, no se puede hacer esto en los profesorados, poner como materia la psicogénesis y explicarle a los docentes y enseñarles en qué consiste, que lo puedan aprender. Sí que se puede, ¿por qué no lo hacen? En Capital lo que sé que hay es lo que yo conocía en los profesorados de 4 años. Cuando se modificó alfabetización estaba prácticamente a la mitad de la carrera, y alfabetización de jóvenes y adultos, que luego la retiraron, también estaba a la mitad de la carrera, y había muchos chicos que ya estaban trabajando. Hay un error, los especialistas, en la elaboración de los programas, porque alfabetización tiene que estar en el primer año, al inicio. Claro. Porque después claro. a la mitad de la carrera capaz que hay chicos que están trabajando y acuden a los métodos fonéticos, alfabéticos, que son los de unir letritas o sonidos de letritas. Esto te referís al profesorado te referís. Tienes que tener gente con formación. Bueno, porque la enseñanza tanto universitaria como... Y después van a la escuela privada y le dicen a los chicos que recién entran y que no tienen idea de nada, vos aplicame uniendo letras o uní sonidos. Claro. Porque también está el sistema público y está el sistema privado, que a veces les bajan línea a los chicos. Eso es lo que yo veía. Y tenía montones de alumnos trabajando paralelamente a que hacían la materia alfabetización de niños y alfabetización para jóvenes y adultos, y enseñando con las letras.
Liliana, una pregunta. ¿Quién baja más línea, el sistema público o el sistema privado de educación? Yo no lo sé, yo creo que el sistema privado puede, porque tenés Baja una línea, directora ahí, en el sistema público vos cerrás la puerta del aula y haces lo que quieras, nadie te va a venir a molestar. En el sistema privado tenés la directora ahí, que es frente a frente, que te va a decir tenés que hacer esto, lo otro, utiliza esto, porque acá se usa tradicionalmente, venimos utilizando esto. Eso era lo que yo veía, no hace tantos años y en Belgrano, en Capital Federal. Esa era la situación que veía. Y acá Les también. cuento, si me dejan, les cuento otro pensamiento que nos dejó Emilia Ferreiro. Ella nos decía, el niño piagetiano es quien trata de comprender el mundo que le rodea, que formula teorías tentativas acerca de ese mundo. Un niño a quien prácticamente nada le es ajeno. O sea, el niño es consciente de ese mundo que lo rodea y no lo podemos obviar en nuestro papel de educadores. Eso es fundamental, como dice Lili. Vos cerrás la puerta del aula y ahí puedes aplicar lo que realmente sentís que a tus alumnos les hace bien, los hace crecer, les hace aprender. Y es la responsabilidad y el compromiso. Bueno, ¿Entendés? ¿qué me pasó a mí el primer año que trabajé en la escuela donde nos recibimos nosotras? Yo enseñaba como a mí se me ocurría, ¿no? Entonces tenía críticas todo el tiempo, me decían de todo. Entonces viene la vicedirectora, que era una que vos debías conocer, de ojos celeste, bajita, chiquitita, y le toma la prueba de fin de año. Y claro, cuando le toma la prueba, solo 3 no aprueban. Ah, me dice, ¿tus alumnos aprendieron? Ella se pensaba que no iban a aprender. Entonces fue terrible porque me perseguían, por eso me fui al Porres, ¿no? Porque no quería saber más nada. Claro. O sea, me perseguían porque para ellos era mi mamá me mima, yo amo a mi mamá y todo así. Y yo no me guiaba por eso. Y todavía no estaba Emilia Ferreiro, ¿eh? Era porque nosotras habíamos tenido una muy buena formación ¿te acordás de Alicia Rafeta, la profesora Claro, del Salvador? sí. Tuvimos muy buena formación, entonces teníamos otro criterio. Otra. Y bueno, a mí no me volvieron loca y me pasé al Porres y ahí pude trabajar bien. Claro. Pero Es un el tema, respetar. claro, depende también de lo institucional, ¿no? De ese famoso proyecto educativo institucional, acuerdos institucionales. Claro, bueno, pero ahí Que no no hay se da, acuerdos. no se da Claro, en acá todo. no había. No se da. En el Porres sí, porque los maestros teníamos derecho a opinar y comentábamos y decíamos lo que pensábamos, pero acá no te dejaban. Entonces Exacto. era más difícil. Así es, Pero bueno, los chicos, así es. Emilia también nos decía que el sistema alfabético puro es una especie de ideal nunca alcanzado. claro. ¿Por qué les parece que decía eso? El sistema alfabético puro es una especie de ideal nunca alcanzado. Lili, ¿por qué decía eso, Emilia? ¿A qué se refería cuando decía eso? ¿Cómo lo entendés? Vos no entiendo bien qué es lo Por que eso quiso decir, te pregunto. porque me parece que según lo que ella estuvo investigando, llega un momento en que los chicos sí hacen una correspondencia término a término entre un sonido de la letra y el nombre de la letra. Claro. Entonces, Pienso que ahí habla de un mundo evolutivo, tal vez, ¿no? Cuando habla de un mundo evolutivo, viste que nos dicen cuando tenemos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. claro, Para ser lo que puede querer evolutivo, decir, si estamos hablando de niños, es que pueden convivir en el aula algunos niñitos que tienen ese pensamiento alfabético, en donde a una letrita le corresponde un sonido, y que otros conviven con un pensamiento silábico, en que a una sílaba le corresponde una letrita, lo que decía Sí, Marta, es lo que sí, se me sí. ocurre.
Surgió lo que pasa, sí, en un momento de la prehistoria de la escritura, o sea, todavía recién empiezan a diferenciar los dibujitos de las letras. Se me ocurre que eso, hay una convivencia, si lo pensamos en los chicos adentro de las aulas, de distintos momentos. No sé, vos sí, qué pensás. eso es cierto, pero aparte, estar alfabetizado no significa saber leer ni escribir. O sea que creo que también dice eso, ¿no? O sea que la alfabetización va más allá de conocer las letras y aprender a leer y escribir, sino de poder comprender lo que vos estás leyendo y escribiendo. Por eso es lo que decís vos, cuando el chico va haciendo todo el proceso de comprensión y va aprendiendo a leer y escribir, comprendiendo lo que está haciendo, es diferente a memorizar las letras con el nombre de las letras o aprender como con un sistema ya preestablecido. Entonces es Sí, distinto. te A entiendo, eso creo Marta. que es Y yo la creo que construcción del... no sé lo que pasó con esos alumnos que tuvimos, ¿no? En el aula y aplicábamos toda esta teoría. Vaya a saber Yo qué sí pasó sé, en la yo vida. sí sé, yo Pero, sí sé. pará, Uno está en pará, la radio Reconquista, mira, trabajando en la radio. pero yo sé por mi hijo que tiene ahora 22 años y a mí me parece que se activó increíblemente lo que es la creatividad en ellos. Un Seguro, pensamiento que vuela, a sí, diferencia de ese pensamiento estancado que tenían nuestros, sí. ¿no? Nuestros Permitime padres, citar nuestros abuelos. Sí, Claudio. que decía un poeta, no un pedagogo ni nada, un poeta, Antonio Machado, en alguna Sí. oportunidad de una charla en España, por supuesto en español, y dijo, los que estamos aquí, la mayoría creemos que 2 más 2 es 4. Ahí está. Si el niño quiere decir que 2 más 2 es 5, que venga y lo diga, que nadie le va a decir nada. Y entre todos vamos a ver cuál es la realidad, ¿no? Esa cuestión es maravillosa porque ya no le estás diciendo al otro, vos estás equivocado, ¿no? Trae tu verdad y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Ahí va. Entonces, es algo que nos permite pensar y desarrollar desde lo que somos, ¿no? Eso es maravilloso, a mi entender es maravilloso. Sí, sí. Ujú. ¿Cómo Acá seguimos? yo tengo el libro de Emilia Ferreiro, Sistema de Escritura del Desarrollo del Niño, está todo estartalado, pobre viejo, y dice Y algo, porque está dice, usado, Marta. está gastado, pobrecito, lo que pasa es que hace tanto, habla de, voy a tratar de sacar algo, a ver, No digamos así, eh, Marta, hace tanto, sino se van a dar cuenta de nuestra edad. un ejemplo concreto bastará para mostrar la diferencia de óptica. Todos los niños hispanohablantes alrededor de 3 y 4 años dicen yo lo poní en lugar de yo lo puse. Clásicamente se trata de un error porque el niño no sabe aún tratar los verbos irregulares, pero cuando analizamos la naturaleza de este error, la explicación no puede ser desentenderse de un se equivoca, porque precisamente los niños se equivocan siempre de la misma manera. Trata a todos los verbos irregulares como si fueran regulares, diciendo yo nací, yo andé, está rompido. Después de todo, así como comer da comí, correr da corrí, poner debería dar poní y andar debería dar andé, etc. Cuando alguien se equivoca, siempre de la misma manera, es decir, cuando estamos frente a un error sistemático, llamar a eso simplemente error no es sino cubrir con una palabra el hueco de nuestra ignorancia. Un niño no regulariza los verbos irregulares por imitación, puesto que los adultos no hablan así. Un niño hijo único también lo hace. No se regularizan los verbos irregulares por reforzamiento del selectivo. Se los regulariza porque el niño busca en la lengua una regularidad y una coherencia que haría de ella un sistema más lógico de lo que es. En suma, lo que antes aparecía como un error por falta de conocimiento, se nos aparece ahora como una de las pruebas más tangibles del sorprendente grado de conocimiento que un niño de esa edad tiene acerca de su lengua. Para regularizar los verbos irregulares tiene que haber distinguido entre radical verbal y desinencia y haber descubierto cuál es el paradigma normal, es decir, regular, de la conjugación de los verbos. Señalemos de paso que este es un fenómeno que podemos considerar como
universal, ya que ha sido atestado para todas las lenguas de las que poseemos datos fidedignos. Y llego acá, nos pasa por como hechos como este que ocurren normalmente en el desarrollo del lenguaje en el niño, testimonian de un proceso de aprendizaje que no pasa por la adquisición de elementos aislados, que luego se irán progresivamente ensamblando, sino para la construcción de sistemas donde el valor de las partes se va redefiniendo en función de los cambios en el sistema total. Qué interesante, ¿Qué es lo que están Marta. diciendo? Está buenísimo. Pero podría haber Porque dicho Noam Chomsky tranquilamente, ¿no? ¿cómo? Noam Chomsky podría haber dicho eso. Ajá. El norteamericano Chomsky, el lingüista Chomsky, va por ese camino. Seguramente que mucha gente pensaba así, lo que pasa es que Emilia lo sistematizó, lo escribió, lo aplicó, entonces te da es algo donde uno tiene fundamentos. Pero, por ejemplo, si yo quería enseñar a los chicos a leer y escribir en primer grado, yo salía a la verdulería a comprar verdura y hacíamos una ensalada. Entonces dibujábamos lo que habíamos traído, hacíamos una lista. O sea, cuando ellos ya tenían la posibilidad de empezar a escribir, empezaban algunos a poner el nombre de lo que habíamos comprado, otros nada más que el dibujo, y otros te podían llegar a escribir, fuimos a comprar zanahorias. Entonces vos tenías en el grupo distinto nivel de chicos, no estaban todos a la misma altura. Claro. Y entre todos iban construyendo y veían lo que se escribía y entonces se daban cuenta cómo se escribía zanahoria, aunque no sabían escribirlo, pero la podían reconocer en el dibujo, pero no porque yo hacía como se hacía antes, 80 palabras con Z Claro. pegadas en el, ¿no? Entonces, no, era lo que ellos, porque vos le ponés la palabra que a vos se te ocurren, yo qué sé si a ellos les interesa esa palabra. En cambio, si vos trabajás con lo que ellos están haciendo, ellos ponen interés en lo que están haciendo, porque es algo que están haciendo ellos. Y cuando No sé decíamos, si- Martita, tener en cuenta los conocimientos previos, ¿a qué nos referíamos? Y a lo que el chico trae de su casa, lo que el chico trae de la comunidad en la que está, lo que el chico trae del maestro que tuvo antes. O sea, yo no entendía ese maestro que agarraba una carpeta copiada de otro maestro y daba la clase con eso. No lo podía entender. Cuanto que yo cambiaba mis propias carpetas, porque Pero, las cambiaba todo el tiempo, ay, porque no, cada grupo es distinto. yo me sentía la peor maestra porque planificaba, las famosas planificaciones, anuales, semanales, mensuales. Y en el aula, Martita, te soy sincera, y no, me iba, ay, pero era que Es que no tenía que podés. dar tal cosa. No podés planificar y después hacer lo que planificaste. Lo que tenés que hacer son bosquejos de planificación, donde vos planificás los temas que vas a dar, pero no les ponés tiempo y vas acomodándolo al grupo. Claro, Entonces, y yo en mi etapa de directora, así que, ay, he tenido maestros excepcionales, increíbles, Marta, que entrabas al aula y era otro mundo, cómo derivaba de un conocimiento al otro y los pibes hablaban y se iba a todas las áreas, y sí, porque esto, o sea, aprendían claro. muchísimo, pero yo no le exigía la carpeta, porque ¿qué me importaba a mí? De esa maestra excepcional, como los chicos aprendían todo el tiempo, cada segundo, porque, digamos, como activaba el pensamiento de los chicos, la lógica, los hacía hablar, no sé, está bien. No le Pero voy, por no eso, le quiero la con un bosquejo donde vos pongas, voy a dar este tema y lo voy a dar así. Ah, Después cada día lo vas dando como está el grupo. claro, porque ¿Entendés? ojo, los maestros también somos seres humanos y somos como los chicos. Hay maestros que si no tienen su planificación y demás, por ahí no se pueden desenvolver y a lo mejor son Claro. excelentes maestros también, ¿no es cierto? Pero Y hay esa historias, planificación no es un requisito que pone el Estado. sí, y Sí, algunos sí. directivos, pero según. Sí, Alguien había que hacerlo. Había que hacerlo. Yo me acuerdo que estaba Emilia de directora, y me decía, Marta, haz la planificación, no te puedo permitir que no la hagas. Estamos hablando de Emilia Clauser, ¿verdad?
No, Sí, Emilia, sí, perdón. mi cuñada. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo la hacía y yo le decía, yo te la hago, pero no me pidas que ponga que el día tal voy a dar tal cosa, porque si el grupo no está preparado, yo no doy eso y doy otra cosa y no me va a coincidir. Entonces, tenía que después ir poniendo lo que había dado en el leccionario para que más o menos se dieran cuenta, pero vos venías y podías hacer una evaluación y ver todo lo que yo había dado, pero no Exacto, coincidía muchas veces con lo exacto, planificado. Marta. Y eso se da en todos los niveles educativos de Claro, la sociedad, de la vida. Yo cuando fui claro. directora les decía, ustedes construyen. O sea, yo me daba cuenta que como directora en algunos grupos era de una manera, en otros grupos era otra, porque el grupo es el que te va haciendo como directora. Y como maestra pasa lo mismo, según el Claro, tipo claro, de estudiante que tenemos. claro, claro, Uy, claro, cómo sí, se sí, nos va sí, yendo el programa. Lili, sí. ¿algo más que nos quieras contar? Eh, si me permite, leo alguna cosita más que salió en el diario Página 12 para retomar un Sí. poquito lo de Emilia. Esto yo no lo sabía, pero parece que en el año 2017 viajó a Argentina Sí. para participar de las jornadas de celebración por los 10 años de la maestría en escritura y alfabetización de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Ujú. Allí dialogó con Página 12 en una entrevista en la que puso el acento sobre el significado de los primeros escritos de los niños. Que se aprende antes de ir a la escuela ya está bastante aceptado. Lo que no se acepta tanto es que el aprendizaje focalizado por la escuela se puede iniciar antes. Lo trabajó Piaget, la noción de número comienza antes de la escolarización y lleva mucho tiempo hasta que se incorpora. Lo que él nunca trabajó es el lenguaje escrito, ahí es donde creo que hice mi contribución, explicó. Sobre el rol que juegan Internet y los nuevos dispositivos en los cambios del idioma, señalaba, son objetos muy atractivos para los chicos. Son la generación de los botones. Todo lo hacen apretando sobre un dispositivo. Para mí, el problema es que se vuelve difícil construir nociones de tiempo y causalidad. Miren esto, qué interesante, Sí, sí, el uso está de bueno. ya pensaba cómo el uso de las herramientas tecnológicas influye en la construcción del tiempo, de la causalidad y del espacio, que esto lo Sí, estudió. ¿Cómo se explica a un chico que no es lo mismo mandar un mail desde Buenos Aires a alguien en Rosario que enviarlo a Australia? Y que por ahí el que mandó a Australia llega antes. Ciertos usos tecnológicos confunden a los chicos respecto de la relación de tiempo y espacio recorrido. Se pierde esa relación y eso desconcierta. En relación a la repitencia escolar y el grado de responsabilidad de las instituciones educativas y los docentes, manifestaba: es muy fácil delegar en el chico el fracaso. El maestro debe asumir con convicción que en el curso todos van a aprender. El problema es que, lamentablemente, y esto está comprobado que sucede en muchos países, el maestro hace una tipología del alumnado en su cabeza. Estos son los que estudian, aquellos los más rezagados, los otros son los revoltosos. Lo que uno hace como adulto ante un chico cuando está convencido de que va a aprender no es lo mismo que hace con el preconcepto de que el alumno va a fracasar. Es claro. importante esto de las reflexiones sobre la influencia de la tecnología en la construcción de las nociones de espacio, tiempo y causalidad, y también esto de las profecías autocumplidas, esto de que los maestros van con categorías en la cabeza que determinan su accionar después. Claro. Eso va. Exacto, Lili, qué interesante, porque, claro, porque esta teoría del constructivismo tiene en cuenta, digamos, el avance de cada uno, el proceso de Juancito, de Pedro, o sea, por Mm, eso puede evaluar de manera diferente, Mm. claro, porque, claro, no ese maestro dice, no, este tiene un techo, estos no van a aprender. Ay, Dios, qué ganas de mandar a pasear
a muchos Y compañeros que tuve. No, también, ¿para qué te vas a molestar si este tiene un techo? Me decía, ¡ah! Horror. también se abren, ella ya más cerquita, en el 17 abre como nuevas líneas de investigación, cómo Ajá. repercuten las representaciones de los docentes en el aprendizaje, cómo influyen los elementos tecnológicos en la construcción de ciertas categorías. Bueno, todo eso, Claro, digamos, no sé hasta qué lo Lili, habrá podido desarrollar, ¿no? sí, ¿sabes qué? Se nos está terminando el tiempo, pero a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, a mí me gustaría en el próximo programa seguir tratando el tema de Emilia Ferreiro e invitar, o por lo menos tener audios de docentes que ahora están en las aulas. A ver cómo enseñan a leer y Claro. escribir, qué, qué formas de aprendizaje. Vamos a conseguir, te prometemos, audios y los maestros que nos están escuchando, por favor, mandar sus audios. A ver cómo se enseña, se aprende el enseñaje, ¿no? A leer y escribir. Y el tema de noción del cálculo, los números, todo eso. Queremos saber qué pasa en el aula. Ahora mandalo al +54 911 23 50 6442. Por favor, te lo pedimos. Estés en el país que sea. Si sos de Ajá. España, si sos de los países latinoamericanos, ¿cómo enseñás a leer y escribir a los niños? Dale. Y yo quiero, antes de terminar este programa, conocer a Julio Quevedo. Por favor, anda por ahí tu amigo Claudio. A ver, acercalo ahí a la pantalla. Contanos, saludanos, activa tu micrófono, Claudio, para que Julio Quevedo de Chacabuco nos cuente un poquito sobre su persona. Te escuchamos. Bueno, un gusto de conocerlo así por la pantalla y bueno, que siga el programa siempre por mucho tiempo y lo estamos viendo alguna vez, lo vamos a conocer personalmente. Qué Acá con el amigo bueno. Claudio, un día lo vamos a conocer. Muy bien. Bien, bien. Julio, ¿y cantás? ¿Tocas la guitarra? Sí, sí, Bueno, El bombo. soy percusionista y canto también. Y tengo después dibujos, hago dibujos, todas esas cosas, mirá, artesanía, encabo cuchillo, todas esas cosas, hago cosas de madera. mirá, Toca el un campo. día, un día vamos a charlar ahí, vamos a grabar una entrevista con Julio Quevedo. Un Bueno, gusto. Luisa, que nos cuente de si quiere cuando hagamos el programa de los viajes de Chacabuco, que no conocemos, así que por lo menos nos cuente. Si Sí, quiere, porque te Julia. contamos, Julio, que a veces el especial se va de viaje. Entonces contamos Claro. nuestros viajes, así que Ah, sí, sí. para Qué bueno. próximos programas. Bueno, yo les prometo entonces que cuando hagamos un especial Chacabuco, le voy a mandar varias fotos que tenemos con el gato y alguna canción que cantamos juntos, dedicadas al pueblo de Castilla, también la vamos a cantar. Pero Por se su- van a tener que... Bueno, un saludo a Amanda Bernal, a Karina del Greco y a todos los que están en el grupo del especial que no pudieron entrar. Ellos se la perdieron, pero nos van a escuchar el viernes a las 21 horas o el sábado a las 10 de la mañana. No tienen excusa. Nos vamos hasta la próxima semana. Saludito total. Bye bye. Chau, gente linda. Chau, chau. Chau, chau. Que tengan hermoso día.